pasado, pues nos habíamos quedado en la identificación de las estructuras que veríamos en proyecciones PA y lateral. Y pues aquí les voy a presentar algunas otras proyecciones radiológicas. Pues la tele de tórax es esta serie básica en el estudio de enfermedades pulmonares, la cual pues se caracteriza de, de esta proyección en PA y en lateral. Y pues lo que quiero resaltar de esta diapositiva son las posiciones que debe tomar el paciente al momento en que se realizan, ya que pues nos pueden ayudar a entender y comprender cómo es que vamos a lograr visualizar ciertas estructuras. En el caso de la radiografía PA, pues lo que nos interesa es ver los campos pulmonares. Por lo tanto, el paciente se va a colocar frente al chasis y con los codos doblados y las muñecas mirando hacia afuera y sobre la cadera, pues de esta forma vamos a tener una proyección en donde se estén despejados los campos pulmonares y pues las escápulas estén hacia afuera. En el caso de una lateral, pues los antebrazos van a estar por encima de la cabeza para que de igual forma puedan verse mejor los campos pulmonares. Siguiente, por favor. La siguiente radiografía es una radiografía oblicua, en la cual pues se destaca que podemos ver los cilios pulmonares, la pleura y podemos detectar neumotórax oculto. La forma en la que se va a tomar esta radiografía es con el paciente frente al chasis, haciendo una rotación de 45 grados hacia el frente y colocando ya sea el hombro izquierdo o el hombro derecho sobre el chasis con el brazo que esté más próximo, lo va a tener doblado y con la palma viendo hacia afuera y sobre la cadera, y el hombro que se encuentre del otro lado va a estar doblado por sobre la cabeza. Siguiente diapositiva, por favor. En la proyección lordótica, pues el paciente va a tomar una posición bastante similar a la PA. La única diferencia es que tiene que estar básicamente pegada a la espalda sobre el chasis y pues esta nos va a permitir evaluar segmentos superiores. Si nos damos cuenta, pues somos capaces de observar mejor los ápices pulmonares, también el lóbulo medio, la língula y pues los vértices. Siguiente, por favor. Otra incidencia es la posición que va a ser con decúbito, con rayo horizontal, y pues en esta el paciente va a estar en sedestación. Digo, en decúbito, ya sea lateral, izquierdo, derecho. Y pues lo único que se destaca es que los brazos tienen que estar por encima de la cabeza. Esto nos va a ayudar principalmente a detectar pequeños derrames pleurales, que pues ya sabemos que pues por acción de la gravedad vamos a ver la acumulación de líquido. Siguiente, por favor. Y por último, estas dos incidencias. La primera, que es la PA en expiración, que pues es la misma posición que una AP, que una PA normal, solamente que pues ya no va a ser en el momento de máxima inspiración, sino en expiración. Y pues si nos damos cuenta, vamos a poder distinguirla porque no somos capaces de contar bien los arcos costales. Y pues por último tenemos la radiografía de tórax óseo, que igual podemos pedir tanto una proyección AP y una oblicua, y pues esta nos va a servir principalmente para ver huesos. Vamos a detectar anormalidades en los huesos del tórax, vamos a observar costillas, esternón y vértebras. Y pues esta se destaca porque las clavículas van a estar haciendo más una línea recta, que van a estar en la típica V, y pues a su vez los campos pulmonares no van a poder explorarse de buena forma porque van a estar cubiertos por las escápulas. La posición en la que se toma esta radiografía es más similar a la del plano anatómico. Siguiente, por favor. Y pues aquí en este cuadro les dejo como que más resumido lo que vamos a lograr observar en cada una de estas proyecciones. Siguiente, por favor.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver un poquito de la patología. Bueno, como conocemos, pues el pulmón pues, se caracteriza por múltiples enfermedades, pero entre las enfermedades del parénquima pulmonar pueden dividirse en dos grupos: los que producen un aumento patológico de la densidad o toda parte del pulmón, y aquellas donde solo se produce una disminución anormal de la densidad pulmonar. También lo vamos a conocer como hiperclaridad pulmonar. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, dentro del aumento de la densidad pulmonar vamos a encontrar múltiples enfermedades, entre ellas pues la más común es la atelectasia. Esta pues es una pérdida del volumen que se conoce con el nombre de colapso pulmonar o atelectasia. Normalmente se asocia a un aumento de la densidad radiográfica. Esto es un signo diferencial que pues va a ayudar a diferenciar otras enfermedades, y pues la característica va a ser que el volumen pulmonar se va a ver reducido. Siguiente diapositiva. Dentro de los tipos vamos a encontrar la obstructiva o de la absorción. Esta pues va a ser la más frecuente. Existe habitualmente una obstrucción bronquial central cuando ocurre en un principal, o también podemos encontrar la periférica si es en un bronquio pequeño. También vamos a encontrar la pasiva. Esta pues va a ser provocada por un proceso que ocupa espacios en el tórax, como por ejemplo los derrames pleurales y el neumotórax. También encontramos la compresiva y la cicatrical. En cuanto a la cicatrical, pues se acompaña de una fibrosis pulmonar secundaria a lesiones inflamatorias crónicas. Eh, bueno, eh, como que se me escuchaba raro, pero bueno. Dentro de la atelectasia del lóbulo superior derecho, vamos a encontrar que está, pues se puede ver colapsado, se desplaza hacia arriba y hacia adentro. Aquí pues tenemos un ejemplo. Esta pues es una atelectasia del lóbulo superior derecho por un adenoma intrabronquial. Esta es una radiografía de posaterolateral que muestra una densidad homogénea de márgenes nítidos. El borde inferior de la densidad la constituye la cisura menor, desplazada supermedialmente, y se observan varios signos indirectos de la pérdida de volumen, como el desplazamiento hacia la derecha de la tráquea y el corazón. También encontramos una elevación del ilio y un hemidiagrama derecho y la hiperclaridad del lóbulo inferior derecho. También se va a caracterizar por el desplazamiento de las cisuras, como lo mencionamos en el ejemplo, y es lo principal que debemos buscar. Ahora también presentamos la atelectasia del lóbulo superior izquierdo. En esta pues se encuentra un aspecto distinto por la falta de la cisura menor. El lóbulo pues se va a ver colapsado hacia adelante, la cisura mayor se va a desplazar anteriormente, y pues su diagnóstico como tal es difícil en la posterior lateral, ya que solo hay un aumento de la ansiedad que borra el borde cardíaco. Aquí tenemos otro ejemplo, que pues esta es precisamente el lóbulo superior izquierdo por carcinoma de pulmón. En esta pues se muestra una opacidad del pulmón izquierdo, dejando un casquete aireado en el ápice del pulmonar, y el arco aórtico es claramente visible. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la atelectasia del lóbulo medio. Esta pues se encuentra un desplazamiento inferior de la cisura menor y un desplazamiento superior de la mayor. Es difícil detectar en las radiografías posaterolateral, solo ocasiona un sutil aumento de la densidad que borra el borde cardíaco derecho. Siguiente diapositiva, por favor. En cuanto a la telectasia del lóbulo inferior derecho, pues el lóbulo se encuentra colapsado hacia adentro,
Sobre el mediastino inferior, la cisura mayor se desplaza hacia abajo y hacia atrás. En las PA se ve una opacidad triangular en la región paravertebral derecha que borra el diafragma. Acá pues tenemos otro ejemplo que es atelectasia del lóbulo inferior derecho por carcinoma de pulmón. Vemos un poco más de opacidad en el espacio paravertebral inferior derecho que borra la porción medial del hemidiagrama derecho, y el borde lateral de la opacidad está formado por una cisura mayor desplazada anteriormente. Y finalmente tenemos atelectasia del lóbulo inferior izquierdo. Esta pues es similar al derecho y ocurre en pacientes con algún tipo de dolor prurítico postoperatorio o con algún tipo de ascitis masiva o hepatomegalia. Ahora vamos a hablar un poquito del patrón alveolar. Estas pues se encuentran las lesiones alveolares, son aquellas en las que el aire de los alveolos pulmonares está reemplazado por algún tipo de otro componente, como es el exudado o un trasudado, por lo que también se conoce como enfermedad de espacio aéreo. Entre ellas pues podemos encontrar sangre, plasma, líquido o células. El aire dentro de los acinos puede ser reemplazado, como mencioné, por sangre, pus, agua, células o proteínas. Este proceso pues ocurre muy rápidamente y se transmite a través del tejido pulmonar adyacente debido a la presencia de los poros de Kohn y los canales de Lambert. De ello nacen los criterios radiológicos de la lesión pulmonar alveolar. Siguiente diapositiva. Estos son los criterios que les mencionaba. El primero es que pues, los márgenes se van a encontrar mal definidos, es decir, que van a verse borrosos e irregulares y que se funden con el tejido pulmonar sano. El segundo es la tendencia a la coalescencia. El tercero es la distribución característica no segmentaria. Si la consolidación es diseminada y segmentada, el proceso se prolonga por vía vascular o por el árbol traqueobronquial. En cuanto al cuarto, es el bronquiograma aéreo, es decir, se define por la visibilidad anormal del aire en los bronquios y en el seno de la opacidad. Quinto es el alveolograma bronquiograma aéreo y corresponde a los alvéolos en el seno de la opacidad y se traduce como unas dismutas radiolucencias. Y el último, que es los nodos o sombras acinares, es la opacidad elemental de la enfermedad en el espacio aéreo. Es redondeado y mal definido en forma de pequeños rosetas. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver un poquito más de las lesiones alveolares. Las primeras pues, pueden dividirse en localizadas y difusas, o también las podemos encontrar en agudas y crónicas. Las difusas también vamos a encontrar características agudas. Las causas más frecuentes son el edema pulmonar, la neumonía de etiología no habitual, la hemorragia pulmonar, aspiración y distrés respiratorio del adulto. Ahorita pues vamos a ir viendo cada una de ellas y algunos ejemplos de radiografía. En esto pues el primero es el edema pulmonar. En cuanto al aspecto radiológico, consiste en densidades confluentes, difusas, no segmentarias, con bordes mal definidos y distribución periliar de forma de alas de mariposa, que es una característica como tal, y es la causa más común en el fallo cardíaco izquierdo, provocando edema agudo del pulmón. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía, es la morfía, como aquí se puede presentar lo que les mencionaba, las alas de mariposa del edema del pulmón. La radiografía frontal muestra consolidaciones alveolares bilaterales densas y periliares asociadas a cardiomegalia y derrame pleural de un paciente con edema de pulmón por miocardiopatía. Eh, Posteriormente pues tenemos la segunda causa, que es la neumonía de etiología no habitual. Estas son causadas principalmente por el neumococo y se van a ver radiológicamente como infiltrados bilaterales, multifocales confluentes que van extendiéndose sugestivo de gram negativo o bien hongos. Puede haber una fase inicial granular o reticular fina
denominado también como patrón de vidrio esmerillado, y ese es uno de los signos que nos pueden ayudar a identificarlo. Y pues este también es típico de enfermos inmunodeprimidos, entonces hay que tener como ese aspecto importante cuando se haga algún tipo de exploración. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero es una bronconeumonía por bacteria gram negativa, y se puede ver una afectación bilateral multifocal con configuración lobulillar, dando un aspecto de parcheado, así como pequeños segmentos. Y la segunda es una radiografía postanteroteral de un varón con VIH positivo que muestra infiltrados reticulares finos, o también, como les mencionaba, el característico, vidrio deslustrado bilaterales, y pues en ambos se demostró infección por neumocitis. En tercero, pues encontramos la hemorragia pulmonar. Pues puede ser causado por, bueno, se puede presentar hemoptisis provocado por lesiones graves, algún tipo de actividad inmunológica alterada, hallazgos radiológicos muy parecidos al edema no carcinogénico. Sus densidades pues van a ser confluentes, difusas, con broncograma aéreo, y pues para este diagnóstico tenemos que tener un buen contexto clínico para un buen diagnóstico. En cuanto a la aspiración pulmonar, si la aspiración se realiza en el paciente en supino, las densidades confluentes difusas y distribuyen en los segmentos apicales de los lóbulos inferiores y en los posteriores de los lóbulos superiores, es decir, en las zonas declives del pulmón. Los pacientes posoperados o comatosos son los que son con mayor frecuencia presentan aspiraciones. Y pues también encontramos el factor de los alcohólicos, están especialmente expuestos a presentar neumonía por aspiración. El último que encontramos es el distrés respiratorio. Pues se considera como un síndrome clínico muy complejo y pues se puede ver influenciado por numerosas causas. Entre ellas la más frecuente es el shock, el trauma severo, quemaduras, algún tipo de sepsis, la pancreatitis y sobre todo la sobredosis de narcóticos. Pues se puede ver en un transcurso de 12 a 24 horas, en el cual se van a observar densidades parcheadas, confluentes, que pueden llegar a ocupar pues todo el pulmón. Cuando empieza a desaparecer, va surgiendo un patrón reticular que puede desaparecer conforme el tiempo o progresar a una fibrosis irreversible. Ahora pasaremos a las lesiones alveolares difusas. Estas, pues, las principales son las crónicas, y entre ellas vamos a encontrar las causas más frecuentes, las cuales son el adenocarcinoma pulmonar, en su variedad bronquialveolar, la tuberculosis, la sarcoidosis, el linfoma, o también la idiopática, causada por algún tipo de neumocitis descamativa, linfocítica o proinosalveolar. Es importante reconocer la existencia de un patrón alveolar. Muchas veces hay afectaciones intersticiales simultáneas, ya que a medida que las enfermedades se hacen, puede ser más crónica y ocurre un engrosamiento de los septos alveolares con fibrosis, lo cual cambia el patrón inicial a mixto o predominantemente intersticial. El primero que vamos a encontrar es el adenocarcinoma pulmonar. El que vamos a ver ahora es la variedad broncoalveolar. Pues el tumor se va a originar en el bronquio terminal o en el epitelio alveolar. Pues produce un relleno de los alveolos con células tumorales. Radiológicamente, pues se puede ver como un nódulo aislado, una condensación tipo neumónica y extensa lesión alveolar difusa propagada por la vía aérea. Aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma branquioalveolar. Es una radiografía postlateral mostrando la opacidad acinar caracterizada por una marginación débil, forma nodular y tamaño de entre unos 4 a 8 milímetros. La confluencia de varios nódulos acinares crea una opacidad de espacio aéreo más grande. Ahora vamos a ver la tuberculosis. Pues se ve como una diseminación broncógena o endobraquial. En cuanto a la visualización, hay una combinación de una gran lesión cavitada
con pared gruesa e irregular en un lóbulo superior y densidades múltiples, mal diseminadas. Aquí tenemos un ejemplo de una radiografía y pues vemos que es una diseminación broncogena tuberculosa con frecuencia de un foco cavitado, el que da lugar a una diseminación transbronquial de los microorganismos. La combinación de una cavidad irregular del lóbulo superior y densidades múltiples mal definidas sugieren este diagnóstico. Pasemos a la sarcoidosis. Esta pues provocan unos infiltrados alveolares mal definidos de poco tamaño en forma de focos nodulares bilaterales. Pueden cualerse en grandes lesiones de broncograma aéreo y lesiones parenquimatosas. En cuanto al linfoma, pues ocasionalmente el linfoma de pulmón puede producir una imagen de proceso alveolar difuso. Entonces, pues no es muy fiable. La siguiente pregunta. Aquí tenemos los ejemplos de la anterior. En la primera figura tenemos un linfoma con condensación bilateral que se demuestra que corresponde a masas pulmonares bilaterales. Y en cuanto a las idiopáticas, pues encontramos principalmente la neumonitis descamativa lipoidea, la proteólisis alveolar, la neumonía y la criptogenética. Bueno, estas son enfermedades raras. Se observan lesiones condensativas, multifocales, periféricas y basales con una mala definición, existiendo en algunas de ellas eosinofilia respecto a las áreas cercanas a los cilios pulmonares, dando las imágenes inversas al edema pulmonar. Aquí tenemos otro ejemplo que es una neumonía eosinofílica, donde se pueden apreciar infiltrados alveolares con tendencia a la distribución periférica, dejando más oscuras las regiones centrales, y este también se le conoce como el signo en alas de mariposa invertido. Ahora pasaremos a las lesiones alveolares localizadas. Entre ellas también encontramos nuevamente la neumonía, pues esta se va a caracterizar por una condensación lobar o segmentaria, la densidad confluente que borra las imágenes vasculares normales. La mayoría de las neumonías lobares son bacterianas, siendo microorganismos más comúnmente implicados. Pues sin embargo, las lobulillares o el micoplasma y son reconocidas por tener un engrosamiento peribronquial de la densidad alveolar y la pérdida de volumen por la atelectasia segmentaria. Aquí pues tenemos un ejemplo de una neumonía lobular por neumococo. Es una paciente con fiebre, escalofríos y tos productiva, mostrando una condensación alveolar con broncograma aéreo en el lóbulo superior derecho. Posteriormente pasaremos al infarto pulmonar. El metabolismo pulmonar es una causa importante de condensación segmentaria o lobar. Es producida por edema y la hemorragia en los aspectos aéreos. En cuanto al aspecto radiológico, es similar a la de una neumonía lobar. Si vemos en la radiografía lateral una densidad o un nivel de seno costofrénico posterior con un ángulo convexo hacia el pulmón, denominada también como joroba de Hampton. Sospecharemos embolismo pulmonar. En cuanto a la desaparición del infarto, deja con frecuencia una cicatriz lineal o nodular en la base del pulmón. En cuanto a la contusión pulmonar, su diagnóstico es fácil por el antecedente traumático. La condensación aparece a las pocas horas y se resuelve en un transcurso de unas 48 a unas 72 horas. Bueno, en la tuberculosis, tanto en la primera como en la reactiva cursan con consolidación parenquimatosa, generalmente en los lóbulos superiores, frecuentes con cavitaciones en la posprimaria y acompañadas de adenopatías ciliares mediastínicas. En cuanto al síndrome de Loeffler, suelen visualizarse como condensaciones solitarias o infiltrados pulmonares mal definidos, migratorios con eosinofilia periférica.
Como dato clave para un buen diagnóstico, en cuanto al carcinoma pulmonar, pueden ser localizados, pueden presentarse como una condensación broncograma aéreo, indistinguible por una neumonía bacteriana. Esta condensación puede permanecer un poco estable mucho tiempo y terminar evolucionando a una lesión unilateral completa o enfermedad difusa. Ahora pasaremos a un patrón intersticial. Bueno, de primera mano tenemos que el intersticio pulmonar está dividido en tres compartimentos. El primero es el espacio intersticial axial o peribroncovascular, el segundo es el espacio intersticial periférico y el último es el espacio intersticial parenquimatoso o acinar. En cuanto al espacio intersticial axial, es tejido conectivo alrededor de vías aéreas o arterias pulmonares y venas. El segundo comprende en el intersticio interlobulillar, los septos interlobulillares y el espacio subpleural. Y el último se extiende entre las membranas capilares y las paredes alveolares. Bueno, para un buen diagnóstico existen 4 patrones radiológicos básicos de la enfermedad intersticial. Tenemos el patrón lineal, que se va a dividir en agudas y crónicas. Dentro de las agudas vamos a encontrar el edema pulmonar inflamatorias y en las crónicas pues encontramos la linfagitis, carcinoma, colagenosis y abestosis. En cuanto al patrón nodular, vamos a encontrar las enfermedades granulomatosas, la diseminación hematógena tumoral y otras, entre ellas pues la neumoconiosis. El patrón mixto reticulonodular, vamos a encontrar la sarcoidosis, alveolitis alérgicas extrínsecas y finalmente dentro del patrón reticular grueso encontramos nódulos y masas pulmonares como son el nódulo pulmonar solitario, los nódulos pulmonares múltiples y las masas pulmonares. Dentro del patrón lineal encontramos el principal rasgo patológico, que es la presencia de opacidades lineales que se pueden comparar a una red de tamaño de mallas. Eh, Estas pues son líneas intersticiales que se disponen y distribuyen en diferentes direcciones. No se ramifican ni se apilan. Las causas más importantes las podemos dividir en agudas y crónicas. Dentro de las agudas, pues encontramos el edema pulmonar, que se produce un engrosamiento peribroncovascular y septal, la búsqueda de insuficiencia cardíaca, y el primer signo radiológico que encontramos en esta es la ausencia de vasos en los lóbulos inferiores, que se acompaña de dilatación venosa en los superiores. Y finalmente las inflamatorias, que son infecciones provocadas por virus y o micoplasma o no infecciosas como las reacciones a fármacos. Bueno, aquí tenemos ejemplos de patrones lineales. En la figura A y B se muestra una vista anteroposterior del ángulo cardiofrénico derecho, mostrando líneas horizontales típicas de Kenley. En cuanto a la imagen C, vemos un edema pulmonar intersticial, vista desde una vista anteroposterior, mostrando un tipo de cardiomegalia con redistribución del flujo sanguíneo a los lóbulos superiores junto con el borramiento de vasos periliares asociados a las líneas de Beck-Kell. Aquí tenemos otro ejemplo de una neumonía por micoplasma. Se ve un tipo de engrosamiento broncovascular. Bueno, iniciaremos con los patrón lineal crónicos. En esta pues encontramos la linfagitis carcinomatosa. Esta pues es una enfermedad metastásica que ocupa el intersticio por vía linfática. En cuanto a sus hallazgos pues son típicos, los encontramos el engrosamiento perivascular y peribronquial.
y también de los septos interlobulares de forma bilateral y basal. Acá pues tenemos un ejemplo de una linfagitis carcinomatosa por carcinoma pulmonar. La radiografía posterior-anterior de tórax muestra un patrón lineal difuso y extenso campo pulmonar izquierdo con líneas de Kerley. Y también hay una tumoración en el hilio izquierdo con adenopatías. Este Bueno, en el patrón nodular se produce cuando se acumulan lesiones más o menos esféricas dentro del intersticio. Se ve como un nódulo homogéneo, bien circunscrito y definido. Su distribución es uniforme y su tamaño es menor de los 5 milímetros. Puede ser causado por múltiples causas. Entre las más comunes vamos a encontrar las enfermedades granulomatosas y la diseminación hematógena pulmonar. Aquí tenemos un ejemplo de una tuberculosis miliar, donde encontramos un patrón micronodular entre 2 y 4 milímetros con un diámetro uniforme y bordes nítidos, que se ven así como unos pequeños puntitos. Posteriormente vamos a una disminución de la densidad pulmonar. Pues es causado por varios factores y diferentes enfermedades. Entre ellas vamos a encontrar el síndrome cavitario, la hiperclaridad pulmonar, o también conocido como un aumento de la transparencia, la bronquitis crónica, efisema, la bronquiolactasia y los ilios pulmonares. A ver, bueno, ahorita ya terminamos la parte de radiografía. Es bien importante que les quede muy claro. Siempre se lo repito, ¿no? Es el estudio que más se utiliza en todo el mundo, ¿no? Entonces es bien importante, les digo, hagan lo que hagan, pues lo van a estar utilizando. Entonces sí es muy importante que aprendan a interpretarlos. Sale, dice el tema como muy rápido ahorita, entonces diciendo a mis maestros, si vas a leer, hay que leer claro y hay que leer bien las palabras. Dijiste muy mal muchas palabras. Bueno, ¿qué es lo importante de radiografía? Ya su compañera María Fernanda comenzaba con la parte técnica. La parte técnica también es muy importante a la hora de describir una radiografía, ¿no? Eso es muy importante porque hay como dos formas de ver las radiografías, ¿no? De manera muy general. Una, la parte descriptiva, y ya la otra asociada a la parte, pues, diagnóstica, ¿no? Una es intentar describir una radiografía, una nota médica, que en algún momento lo van a hacer, saber técnicas de descripción. Su compañera, de hecho, ponía algunas formas, explicaba bastante bien cómo podíamos ir interpretando las radiografías, ¿no? Nos decía que podíamos empezar con la parte aérea, que nos podíamos ir a la parte ósea, ¿no? La técnica que el ABCD, ¿no? Que habitualmente nos estaba como mencionando, es una buena técnica por la facilidad en cuanto a la mnemotecnia, ¿no? Que no se te olvida habitualmente pasar por ninguna de las estructuras. Siempre es importante recorrer todas las estructuras, aunque ya seas como un experto, porque muchas veces nos sesgamos y nos vamos directo, ¿no? Al menos eso de repente me suele llegar como a pasar cuando ya andas viendo como rápido al paciente o rápido a un caso. Es como, pum, me voy directo a parénquima y de repente se me olvidó hacer como que todos los pasos, ¿no? Pero siempre es cuando ya estás como integrando todo, es volver a repasar y verlo todo por pasos. La que comentaba su compañera María Fernanda es buena, se puede hacer de esa forma, no tengo ninguno. Hay otros que dicen que te puedes ir de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. La técnica que ustedes utilicen, no pasa nada, siempre y cuando, repito, se abarquen todas las estructuras, ¿no? Entonces, habitualmente siempre empezamos con la parte técnica, siempre es muy importante en la parte descriptiva, la parte técnica. Ya hablábamos en las clases pasadas y hace un momento, ¿no? Incluso, ¿no? Ver primero qué tipo de estudio es. Ese es como el paso uno, ¿no? Eso es describir, si estoy haciendo una nota médica o un apunte por allí, describir
¿Qué tipo de estudio es? Una radiografía de tórax, posterior anterior, AP, es lateral, es oblicua, ¿sale? Y describir siempre qué tipo de estudio estoy viendo, ¿no? Si es un estudio digital, o sea, de que estoy en mi hospital y su sistema es a través de una página, ahí la estoy viendo, si es digital. Para fines médico-legales es bien importante ponerlo, muy importante, ¿no? Porque de repente pasa que el paciente se muere y dice, pues aquí sí que hay una radiografía y aquí nunca está la radiografía, pero a lo mejor la radiografía era impresa, ¿no? La lleva en un plástico ahí el paciente, la lleva en un disco, es bien importante ponerlo, créanme que pasan muchas cosas cuando no lo pones. Entonces, en la parte descriptiva empezamos, ¿no? Radiografía de tórax, por ejemplo, la que tenemos aquí, la que nos ponen de muestra. En este caso, la primera es póstero anterior. ¿Por qué póstero anterior? Decíamos que cómo describir o cómo diferenciar una póstero anterior de una anteroposterior. Hay varias situaciones, ¿no? Hay varias cosas que podemos observar. Una o de las más evidentes suele ser las escápulas, ¿no? La excursión de las escápulas o de las espinas de las escápulas. Por eso que pone su compañera en la imagen, ¿no? El hecho de que abra los brazos, separe las escápulas, pues va a hacer que no se vean dentro de los hemitórax, ¿no? Y esa es una de las características principales para poder diferenciar la posterior anterior del anteroposterior, ¿no? Incluso la parte de las clavículas, ¿no? Si las clavículas están dentro o fuera del parénquima pulmonar, eso también me habla de que habitualmente es una radiografía posterior anterior, ¿no? Ahora nos vamos yo les digo a los R1, R2, normalmente vamos, a los estudiantes, vamos a criticar al técnico, ¿no? Que hizo la radiografía, es parte de ver si está penetrada, si está rotada, sale todo esto de la penetración, esto que también ya hablábamos, principalmente se basa como en las características como generales de la radiografía, uno como la tonalidad que tenga la imagen, el número de arcos costales, que también ya lo mencionábamos su compañera, y la rotación. ¿Por qué? Porque hay muchas estructuras o muchas lesiones que no vamos a lograr ver si la radiografía está mucho o poco o mal penetrada, ¿no? Entonces es bien importante que si la técnica es mala, incluso se valga solicitar que se repita, ¿no? Porque ahí ya es cuestión de la persona que realizó el estudio, más incluso que del paciente, ¿no? En la rotación, la parte de si el estudio está rotado o no, la estructura principal con la que debemos de visualizarla son la articulación esternoclavicular, ¿no? Estamos de acuerdo que la que esté más separada, para términos básicos, la que esté más separada del esternón, es hacia donde está rotada, ¿no? La radiografía que ponemos aquí, que tenemos aquí de ejemplo, se ve centrada, parece que no hay ninguna rotación hacia ningún lugar, entonces está bien. ¿Por qué? Porque cuando está muy rotada, uno, nos puede dar datos de ensanchamiento mediastinal, que ya que veamos patología, el ensanchamiento mediastinal es no patognomónico, pero un dato clave de algunas enfermedades, principalmente infecciosas y malignas incluso, ¿sale? Por tanto, es importante que delimitemos si está bien, si está rotada o no. Incluso la parte vascular la podemos analizar justo pues de esta forma, ¿no? Si está muy rotada, los vasos se pueden ver incluso mucho más amplios, se pueden ver más grandes, sale justo por esto, ¿no? Por la rotación de las imágenes. Entonces es importante que lo visualicemos, ¿no? La parte de la rotación. Ahora, yo habitualmente acostumbro a ir como de afuera hacia adentro, es como la técnica que a mí me gusta. Visualizar siempre la parte de las estructuras de los tejidos blandos, siempre buscar lesiones, masas, nódulos, ganglios, incluso a veces nos olvida revisar la parte cervical, la parte del cuello, ver si hay algún tipo de lesiones en la parte del tejido celular subcutáneo, y tras un procedimiento siempre ver que haya una presencia de enfisema subcutáneo, que es un dato muy importante a buscar tras un procedimiento, ¿no? Principalmente pues en piel, o que haya solución de continuidad, ¿no? Principalmente tras heridas, lesiones. Ahora ir a la parte ósea, ver si hay fracturas o no, si están desplazadas o cabalgadas, ¿no? Eso siempre es bien interesante, bien importante. Ya normalmente es analizar arco costal por arco costal, los anteriores, los posteriores, saber que pues bueno, normalmente los posteriores, ver cuáles son los anteriores, diferenciar de los posteriores, porque a veces no se logra caracterizar cuál es cada uno de ellos. Entonces es importante hacer este análisis de cada uno de los arcos costales, ¿no? Ver siempre también
tráquea es importante, a veces nos da muchos datos, cuando buscamos a veces objetos, cuando hay presión una telectasia, buscar delimitar, ir siguiendo toda la línea, todo el trayecto aéreo, toda la vía aérea, irla siguiendo, eso es como una forma importante de hacer la delimitación, ver que si está rotada o no, que si tiene columna de aire o no. Importante cuando si el paciente está intubado, tiene traqueostomía, ver en qué nivel está el tubo, incluso lo podemos medir, ¿no? Si es un sistema electrónico, lo puedo medir a qué distancia está, importante para tomar decisiones, ¿no? A la hora de la ventilación o no, ¿sale? Y de ahí nos vamos a la parte del parénquima pulmonar. Ponían una tablita, que es una de las pocas que rescato de esta última, de los patrones radiográficos, ¿no? De los patrones radiográficos, habitualmente, los principales, hablamos de un patrón ya sea lineal o reticular, que es como lo principal, ¿no? El patrón lineal o reticular, el patrón nodular o alveolar, ¿no? Que es habitualmente, ¿no? Pero para términos descriptivos, habitualmente lo dejamos como reticular, que la parte de retículo, pues viene de red, creo que no sé si os había dicho, viene de ahí la definición de retículo, de red, ¿no? Entonces normalmente vamos a ver líneas, ¿no? Hay líneas en ambos o en diferentes hemitórax, ¿sale? Que es como la característica de los patrones. Estamos hablando ahorita de la parte descriptiva, ya después hablaremos en qué patología lo vamos a ir como encontrando. Ahora, la parte nodular, su nombre lo dice, ¿no? Son como nódulos, lesiones como conglomerados, lesiones un poquito más conjuntas, incluso micronódulos, bueno, nódulos, porque hay que saber que en la radiografía no podemos ver estrictamente lesiones más abajo de 5 milímetros, entonces los micronódulos que entran dentro de estas medidas, pues no las podríamos visualizar. También vemos nódulos, sale patrón nodular o solamente imágenes que asemejen a nódulos, ¿no? Que también sería un patrón nodular. Y los combinados, ¿no? Que es el retículo nodular, que habitualmente son como que, o el mixto, ¿no? Retículo nodular, que nos habla de principalmente los dos tipos de patrones, ¿no? El reticular grueso, pues bueno, sí se puede llegar a utilizar, pero se prefiere, al menos para la parte por respiratoria, que hablar de opacidades, ¿no? Esto es bien importante, porque hablamos ahora ya de opacidades. Una opacidad ya como tal, su nombre lo dice, una mancha. Yo les digo que como es radiografía, a veces ya no es necesario redundar y decir radioopacidad, porque sabemos que solo en radiografía se ocupa ese término, es una opacidad, ¿sale? Les mandé hace un momentito justo una división radiográfica, no es al 100% anatómica, radiográfica para hacer una localización de las lesiones, ¿no? De manera descriptiva, yo decir en qué parte de la radiografía que yo tengo frente a mí estoy viendo algún tipo de lesión, ¿no? Entonces, con base en esto yo puedo decir, tengo una, si se dan cuenta, revisen, abran la imagen que les mandé hace un momento, si se dan cuenta, hace esta división en 7 segmentos, ¿no? Normalmente trazamos una línea, pues, horizontal prácticamente sobre la clavícula, ¿sale? Y después una sobre la línea media clavicular, que son como las principales. Y de ahí, ¿cuáles vienen? Vienen una que se traza a nivel del ilio, ambos ilios, se debe hacer este trazo, y otra justo donde termina el ilio, ¿no? Casi por arriba. Aquí como es un dibujito que hizo por ahí uno de los estudiantes, pues bueno, está un poquito más arriba, pero justo donde termina el ilio, ahí es donde se traza la otra. Y vienen dos áreas, ¿no? Bueno, empieza la primera, que es la apical, sale apical derecha, apical izquierda, siempre poner de qué lado estamos describiendo pues la lesión o lo que estemos señalando. Las áreas intercleidoiliar interna y externa. Intercleidoiliar significa entre la clavícula y el ilio, ¿no? Es por eso que queda entre estas, en un intercleidoiliar, ¿no? Es como la definición. Interno y externo, lo mismo viene la región iliar, que es la que está pegada al ilio, y luego la región parailiar, que está paralela o más a un costado del ilio, sale que son los lugares que vamos a encontrar. Luego viene el área basal interna y basal externa, ¿no? Que son como la parte descriptiva, repito, ¿no? No es como que sea una zona anatómica, aunque digan, el doctor nos dijo que este es un sitio anatómico. No, es una parte radiográfica descriptiva, ¿no? Entonces, si yo en algún punto, no sé, en el examen, o les digo, o les describo, dibújame la radiografía, una opacidad de tipo nodular, sale en la región intercleidoiliar interna derecha, sabemos dónde está localizada, ¿no? Exactamente esa lesión de la que estoy yo hablando, ¿no? Si ustedes llegan a leer en algún punto algún reporte más adelante,
pues de eso es lo que estamos pues principalmente hablando, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta esta división radiográfica, ¿no? Entonces, una vez que ya vi el patrón, también se me olvidaba comentar la parte, pues, de los recesos diafragmáticos, es bien importante, los costofrénicos y los cardiofrénicos. Ya habíamos mencionado, de hecho, creo que ya habían mencionado en parte de qué es lo que abarca en una radiografía. Normalmente la radiografía que vemos en los recesos, pues, normalmente presencia de líquido, ¿no? La mayoría de las veces, saber con cuánto líquido se borra cada ángulo, en este caso, por ejemplo, en la radiografía anteroposterior, con cuánto líquido pleural, por ejemplo, se va a borrar la silueta, ¿no? Cuánto vamos a hacer el signo del menisco, que es el más característico en derrame pleural, sale y con cuánto en una oblicua, ¿no? Porque si yo supongo que tiene menos de tantos mililitros y le pego una P, tal vez no la vea y tal vez en una lateral sí la alcance, puedes observar, ¿no? Entonces es importante hacer esta delimitación de las zonas, ¿no? Y vamos a ir a la parte descriptiva, ¿no? Ya cuando ahorita que que hablaba aquí Yasmín, que hablaba Yasmín en ese momento, pues bueno, se hablaba un poquito más de la parte como diagnóstica, ¿no? Es parte diagnóstica, ¿no? Los síndromes pleuropulmonares, pero radiográficos, ¿no? En esta parte así como radiográficos, como la telectasia. Las telectasias normalmente sí las vamos a ver ya sea lineales, las vamos a ver ya sea por segmentos, las vamos a ver si son lobares o incluso totales, ¿no? Importante, si quieres pues poner la guía pues un poquito atrás, donde viene como la clasificación de las atelectasias. Es importante saber y diferenciar las características de una telectasia. ¿Con qué se pudiera confundir? Créanme que pasa muchísimo. Me ha pasado mucho que en los servicios de urgencias habitualmente nos llaman porque dicen, ¿no? El paciente llegó con un derrame pleural total del lado derecho, ¿no? Eso llegan, dicen, ¿qué hicieron? Agarraron, le metieron una sonda, lo picaron, le hicieron una toracocentesis, le metieron un tubo, una sonda, y ¿qué? No, es que ¿saben qué? Le sabemos porque trae derrame total y no salió nada. ¿Qué creen? Pues no era un derrame, era una telectasia total. ¿Cómo diferencio yo un derrame total de una telectasia, no? Habitualmente las atelectasias, pues bueno, tienden a hacer retracción, o sea, retraen, jalan pues el mediastino hacia el lado afectado, esa es una de las características. Hay habitualmente ensanchamiento de los espacios intercostales, que es otra de las características, y la opacidad a veces puede ser heterogénea, o sea, vemos dos, tres tonos blancos, no hay opacos, pues la opacidad no es del todo uniforme, a diferencia de el derrame pleural, que la opacidad suele ser homogénea, ¿no? Eso es importante, esa característica. Entonces, si yo les pongo una radiografía, están viendo que el mediastino está todo jalado hacia donde está la opacidad, ven los espacios intercostales aplanados, de entrada es una telectasia total. Ahora, si yo veo todo el pulmón derecho, un ejemplo, ¿no? Por decirlo, todo el pulmón derecho blanco, pero el mediastino está desplazado hacia el lado contralateral, ¿de qué me habla? Que hay una ocupación a nivel de esa cavidad, ¿no? ¿De qué se trata? Ya sea aire, ya sea líquido, sea pus, sea sangre, lo que sea que se encuentre ahí, habitualmente líquido, es lo que está desplazando las estructuras hacia el lado contralateral, que es como de lo más común que suele pasar, ¿no? Que no se les pase hacer esta diferenciación, ¿no? Entonces, los tipos, la mayoría son obstructivas de las atelectasias, normalmente por moco, por un objeto extraño, por un tubo, por lo que quieran, ¿no? Las pasivas normalmente, espero más o menos estén entendiendo lo que es una atelectasia, pero ¿qué quiere decir? Que normalmente es aire que ya no está pasando por allí, ya sea por obstrucción, o en este caso por la pasiva, es que hay algo que está aplastando al tubo, que es el bronquio, a la manguera, la está aplastando, y está haciendo que pues no entre el aire, no pase el aire por ahí, ¿no? Entonces habitualmente se llaman pasivas, ¿no? Ya sea por líquido o por algún otro tipo de sustancia que esté dentro del pulmón, ¿no? O masas incluso, ¿no? Y la cicatrizal, la llamamos atelectasias por tracción, ese es como el término más utilizado, que es como se inflama tanto y se encoge el pulmón que pues empieza a jalar, ¿no? a los bronquios, y por eso hace ese tipo de lesiones, ¿no? O sea, hay que profundizar de repente un poquito más en ese tipo de imágenes, porque es de lo que vamos a estar pues hablando, repásenlas. Ahorita me voy a quedar aquí por la hora, y aparte que bueno, ya es un poquito tarde, ya son justo las 6, pero
es necesario que repasen las demás imágenes, ¿no? Vaya, se va muy, muy rápido. Hay que imaginárselo, ¿no? Por eso dicen que es imagenología, pero no es, al menos en lo que estamos viendo, que es muy básico, no está tan difícil, ¿no? De todas formas, pues bueno, les estaré preguntando un poquito más adelante y vamos a ver, entrar en la parte de tomografía. Ahorita no recuerdo alguna otra imagen significativa que hayamos visto. Ya después, si no, mañana, no, con ustedes hasta el lunes. Hasta el lunes, a ver si me recuerdan empezar a revisar nada más rápido, describir algunas radiografías de las que pusieron aquí para sacarles un poquito más de provecho. Y ya nos vamos directo a tomografía. ¿Sale? Entonces, tengan dudas o preguntas ahorita. Adolfo, a ver. Disculpe, dos cosas, doctor. Sí. Hay una cantidad estándar de líquido, se puede decir como mínimo, para que se pierda la silueta, ya sea en anteroposterior o lateral. ¿La silueta? Ajá, cuando hay derrame de líquido pleural. ¿Cardíaca o los ángulos de fragmento? Perdón, los ángulos. Ok, sí. Bueno, lo deben de buscar, pero bueno, está bien. Habitualmente para las AP y las laterales se ocupan de 150 a 200 mililitros, ¿no? Y para la lateral podemos ver desde 100 mililitros, ¿no? A partir de 100 mililitros una lateral ya ves derrame pleural, ¿no? Ahora, el ultrasonido, que también ya hemos comentado, a partir de 5 mililitros ya lo puedes observar, ¿no? Entonces, si mi paciente tiene, no sé, 110 mililitros de líquido pleural de derrame, si yo le tomo una radiografía AP o PA, no se va a ver, se va a ver normal, ¿no? Se va a ver normal, y eso pasa, es bien común. Ahora, pero sí, por eso es importante que pidamos las dos, AP y lateral casi siempre, ¿no? AP y lateral siempre, ¿no? Entonces, si yo le pido una lateral, sí lo voy a ver, ¿no? Definitivamente lo voy a ver por la cantidad de líquido que necesito para que se borre. Disculpen, no sé si tengo asistencia. Lo que pasa es que tuve problemas con la luz de mi casa y apenas me conecté media hora tarde. Ajá, no, sin problemas. Gracias. Sí, yo ahorita te... Vale. ¿Alguien más? ¿O tenías otra, Adolfo? No, creo que no, ¿verdad? No, esa era la otra. Gracias. Va. Bien, bueno, si no hay más dudas o preguntas, pues nos vemos el día lunes, ¿no? Preparen sus clases, léanlas, o sea, tienen que leerlas antes, pues, de presentarla, o sea, para no ponerse así como leer, ¿vale? Entonces, la parte descriptiva es esa forma, así es como se tiene que ir haciendo. Ya iremos a la parte cómo integrar un diagnóstico tras ver una radiografía, ¿no? Pero descriptivo, al menos, ya sea de esta forma que les digo, como se lo dio su compañera Marifer, el ABCD, ¿no? Que también es válido. ¿Sale? Bueno, chicos, nos vemos. Que tengan buena tarde y buen fin. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Emanuel, creo que Disculpe, ¿no? Ajá. Sí, solamente para comentarle de que mis compañeras, le dejé un mensajito en el chat de que mis compañeras Itza, Diller y Mariel tomaron aquí la clase conmigo. Es que seguimos en nuestra PC y en el Está hospital. bien. Ok, sí, cuando sea eso, sí, porfa, avísenme, ¿no? Porque si no me avisan desde el principio, pues yo pienso que no están, ¿no? Entonces, sí, recuérdame, porque no voy a estar acordando siempre quiénes son, ¿no? Sí, está bien. Vale, gracias. Pues, bye. ¿Saraí, hablaste? Sí, doctor. Ajá. Tenía una pregunta en cuanto, bueno, es que a mí me toca nuevos auxiliares diagnóstico y viene ultrasonido, pero no, bueno, puse ultrasonido normal y mi pregunta es que si tengo que abarcar el ultrasonido patológico. Sí, por lo menos meter derrame pleural, consolidación y atelectasia, ¿no? Que son lo que habitualmente vemos. Es importante que menciones, si no has encontrado como mucha información, puedes buscar protocolo Blue, así de azul, BLUE. Sí. Es uno de los más interesantes y ahí viene como una cantidad bastante amplia, ¿no? Pero por lo menos sí, derrame pleural, que es lo que habitualmente se ve, neumotórax, neumotórax, son como las cosas más básicas que usamos en el ultrasonido. Entonces, derrame, neumotórax, atelectasia y consolidación por lo menos, ¿no? Hay más datos, pero bueno, por lo menos sí hay que... Y en cuanto a las otras también tengo que meter, porque bueno, está TACAR, la PET, gamografía, angiografía.